subtítulo: el poder de la debilidad. El poder de la debilidad. Para esto yo te voy a invitar que vayas conmigo a Génesis capítulo 45, verso 5, y después vamos a leer a Romanos 8:28. La palabra de Dios dice de esta manera: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarle la vida. Romanos 8:28 es un texto muy conocido entre nosotros y dice de esta manera: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen a bien, todas las cosas, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo angustioso, las calamidades, todas las cosas Dios hace que cooperen para el bien de quienes los aman. Mire, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, uno que ama a Dios y otro que no ama a Dios, es que aún la calamidad, la dificultad, el dolor, la tristeza, y yo voy a decir aún más, aún la muerte, la palabra de Dios dice que Dios cooperan para el bien de quienes le aman a Dios y son llamados según sus propósitos que Él tiene para ellos. Algo que usted debe de entender, que cuando nos encontramos en una posición de vulnerabilidad, a menudo es porque Dios está a punto de mostrar su poder en nuestras debilidades. Cuando usted se encuentra más vulnerable, es que Dios dice: este es el momento preciso, la oportunidad precisa para yo hacer lo que tengo que hacer. Muchas personas han fracasado por no haber confiado en Dios cuando su circunstancia parecía no tener sentido. Usted no ha visto personas que han dicho: no, yo no soy cristiano. ¿Y por qué? Porque Dios no contestó, porque Dios no hizo. La mayoría de gente que usted ve allá que dice: yo no quiero saber nada de Dios ni del evangelio, muchas veces va a pensar y va a decir: Dios no respondió, Dios no hizo, Dios no cambió, Dios no transformó, Dios no hizo el milagro, por ende yo desistí de mi fe. Y por eso muchas personas han caído y han llegado al fracaso. Pero algo que usted debe de entender, que la fe grande no viene de personas grandes. Muchas veces nosotros pensamos que, wow, esa es una persona grande, es una persona poderosa, sino de personas comunes que han aprendido a creer en la palabra de Dios a pesar de sus circunstancias. Mire, cuando usted no tiene esperanza y cuando usted no tiene solución y cuando usted no sabe qué hacer, la mayoría de veces ese es el momento preciso y la oportunidad precisa para Dios hacer el milagro. Y sabes algo, que mientras cantábamos No Pararé, el Espíritu de Dios me hablaba a mi corazón y me decía: hay personas que yo he tenido que llevarla a ese lugar. Aquí entre nosotros hay personas que Dios ha tenido que llevarla a ese lugar donde ya no hay un camino, donde ya no hay una salida, donde ya no hay una esperanza. Y usted dice: pero Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Y la real verdad es que muchas veces somos tan cabeza dura que Dios tiene que hacer que esas situaciones, cerrarnos todas las puertas, ponernos en una situación difícil donde no hay esperanza para que nosotros podamos mirar al cielo. Tenemos que muchas veces encontrarnos en ese momento. Pero como les dije, los grandes de la fe no son personas que son grandiosas, que tienen su vida organizada y perfecta, sino son personas que han dicho: yo le voy a creer a Dios. Y la gente le va a decir: ¿cómo que tú le vas a creer a Dios en medio de tu circunstancia? Y ellos van a decir: sí, yo le voy a creer a Dios, aunque no parezca que hay esperanza, Dios va a ser mi esperanza. Entonces nosotros tenemos que entender de que Dios tiene un plan, tiene un propósito y quiere hacer algo poderoso en nosotros. Pero eso es cuando nosotros le creemos a Él. Miren, en la Biblia hay una historia de un joven adolescente
llamado José. Y si usted tiene un tiempo en la iglesia, usted conocerá la historia de José. Yo creo que es una de las historias más favoritas de todos nosotros, porque nos gusta el final de su historia, pero no su trayectoria. Y una de las cosas que mi pastor siempre me dice a mí y nos dice a nosotros es: la gloria de Dios no está en el final, la gloria de Dios está en el camino. Porque cuando nosotros vamos caminando al destino que Dios tiene para nosotros, es que Él nos va a mostrar su poder, es que Él va a abrir el camino, es que Él va a hacer un camino donde no hay. Y cuando tú te encuentres como Moisés frente al mar y no hayas para dónde ir, Dios te va a decir: déjame mostrarte mi gloria. Así que la gloria de Dios no se manifiesta solamente al final, sino todo el camino. Y si usted no aprende a disfrutar la gloria de Dios en su camino, en su trayectoria de vida, usted va a perder las grandezas de Dios. Porque todos los días Dios está haciendo algo por usted y por los suyos. Así que mire la historia de José. José era hijo de Jacob y era el favorito de su padre. Y por él hacer el favorito de su padre, sus hermanos ya estaban resentidos con él. Tenían sentimientos guardados porque el papá le hacía cosas bonitas para su hijo preferido. ¿Sabes algo? Cuando yo miro esta palabra preferido, muchos de nosotros pensamos que como somos hijos preferidos de Dios, creemos que podemos salirnos con las nuestras, y muchas veces nos llenamos de orgullo. No, yo soy el niño lindo de Dios. Y por esto nosotros vamos por la vida pensando de que todo tiene que salir bien. ¿Cómo yo sé eso? O usted una vez, yo en algún momento he dicho: wow, pero Señor, pero si yo estoy orando, si yo estoy ayunando, si yo estoy diezmando, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Estos últimos 21 días, estamos orando 21 días de oración. Y usted diría: estamos orando, las cosas tienen que salir bien, ¿no? Todo tiene que estar en su lugar. Mire, el hecho de que nosotros estuvimos orando 21 días, le voy a decir esto, que Ruthie no se entere, hasta la amiguita de Ruthie se levantó en contra de ella en la escuela. Niños de 7 años, usted dice: ¿dónde? ¿Cómo puede ser? Y ella preguntaba, y Ruthie preguntaba: papi, ¿y cómo una persona que era tu amigo ahora se atreve a decir que ya no quiere ser tu amigo y se levanta contra tuya y le va a decir hasta a tus otros amigos que no hablen contigo? Y yo le decía a Ruthie: así es la vida. Y yo le decía: sigue orando por ella. Y también le decía a la pastora: vamos a seguir orando. El diablo se ha levantado hasta en la vida de Ruth. Así que porque nosotros seamos los niños favoritos de Dios, no significa que que todo va a salir bien y que la vida va a ser perfecta. Es todo lo contrario. Cuando Satanás ve que tú estás siendo bendecido y puedes decir el favorito de Dios, es que más se va a levantar en contra tuya. Así que mire, este José, su padre decide como a los 17 años hacerle una túnica y vestirlo de grandeza. Él ya no era el favorito, sino había algo que él podía mostrarle a la gente. Y dice: mire lo grande que soy. Mire hasta dónde, mire el favor, la gracia del Señor sobre mi vida. Así que los hermanos de José se llenaron aún más de resentimiento y de odio contra él. José era el favorito de su padre le hace una túnica. Pero mire algo interesante, y esta es una de las verdades que a mí más me chocó como pastor, como cristiano, y me hizo llorar. Y es que usted puede pensar, usted dice: bueno, somos los favoritos de Dios, Dios nos ha bendecido, Dios después nos da un talento y nos da una gracia. Y usted dice: bueno, la gente me va a amar porque yo tengo el don de Dios y una bendición y una gracia. Todo lo contrario. José tenía un don que Dios le había dado, y era de revelar sueños. Y él se atrevió y dijo: bueno, ya yo tengo el don, tengo la gracia, tengo la vestidura, déjame empezar mi ministerio. Y él decide empezar su ministerio en su casa con sus hermanos y su padre.
Y una vez él tuvo un sueño y dice: ¿sabes algo? Yo me soñé una noche que el sol y la luna se inclinaban frente a mí y las estrellas. Y él comienza a contar ese sueño. Y el mismo padre, gracias a Dios que ya los padres de este tiempo no son así. Porque los padres de antes, a veces cuando usted le venía con sueños de grandeza, los padres te miraban: sigue soñando, y como que en ti no hay esa capacidad. Pero ya eso han cambiado, gloria a Dios. Pero él le cuenta eso a su familia y él dice: entonces tú quieres decir que tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar. Eso hizo que esos hermanos también le odiaran aún más. Porque mire, el don de Dios, la gracia, el ministerio que Dios ha puesto en tus manos, muchas veces va a hacer que los demonios de tus enemigos se levanten en contra tuya. Y usted dice: Señor, pero entonces ¿para qué yo quiero un don? ¿Para qué yo quiero un ministerio? Así es el infierno en contra de aquellos que han creído en Dios. Ellos se levantan en contra de Él. Y en el libro de Génesis 37 empieza esta historia y dice que un día José fue a visitar a sus hermanos al campo. Porque usted sabe algo que nosotros muchas veces pasamos por alto, y es que la historia de José nos damos cuenta que solamente él no era el favorito de su padre, sino que él también le contaba a su padre las maldades que sus hermanos hacían. Y él fue a visitar a sus hermanos, y en el versículo 18 y 19 de Génesis 37 dice: cuando los hermanos de José vieron que se acercaba, los reconocieron desde lejos. Y usted se puede imaginar por qué ellos lo reconocieron: porque la túnica de colores se veía a la distancia. Así que en el versículo 19 sigue diciendo, dice: mientras llegaban, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador. Dijeron: vamos a matarlo y tirémosle en una cisterna. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Y mire la maldad que había entre los hermanos. Y dice: entonces veremos en qué quedan sus sueños. Entonces veremos mira, la gente muchas veces te ve a ti. Y algo que usted debe de aprender y que yo he aprendido, que cuando la gente se levanta en contra de lo que Dios está haciendo a través de mí, no está peleando conmigo, está peleando en contra del mismo Dios que me llamó. Cuando Dios te usa como un instrumento de bendición para ministrar a otros, y la gente se levanta en contra tuya, no se está levantando en contra tuya, se está levantando en contra de los sueños de Dios para tu vida. Entonces tú tienes que creer que Dios te ha llamado y tienes que seguir caminando. Pero aún así Dios tuvo que procesar a José para llevarlo al lugar que Dios tenía preparado para él. Así que los hermanos deciden matarlo, lo tiran en un pozo, el pozo estaba seco. Entre esa conversación su hermano se levanta y dice: no lo matemos, mejor vamos a venderlo. Y es así como José termina siendo un esclavo doméstico en Egipto, en la casa de en uno de los ejecutivos del gobierno llamado Potifar. Pero me llama mucho la atención que aún en medio de esa dificultad, de esos problemas, de eso, dice el versículo Génesis 39, 2 y 3, que el Señor estaba con José, aún en la casa de un extranjero. Aún él siendo esclavo, el Señor estaba con José en medio de esa circunstancia. Una pregunta que nosotros debemos hacer en medio de las circunstancias de la vida es preguntarnos: ¿está Dios aquí conmigo? Porque muchas veces nosotros, en vez de mirar la gracia de Dios sobre nosotros, miramos la gracia de Dios sobre el vecino que está al lado de nosotros y decimos: a él sí le va bien. En vez de mirar que la gracia de Dios, aún en medio de nuestras circunstancias, nos acompaña, muchas veces nos ponemos a pelear y a quejarnos.
Yo me he tenido que enfrentar con personas que me dicen: pastor, me dieron un diagnóstico, hay algo oscuro, una masa, algo por ahí, el doctor está haciendo exámenes. Y cada vez que yo veo que esto se puede descubrir a tiempo, yo digo: gloria a Dios, porque se descubrió a tiempo. Porque hay otras personas que cuando lo descubren ya no hay esperanza, ya no hay cura, ya no hay retroceso. Entonces, si en medio de la circunstancia Dios se manifiesta en tu casa y te da una oportunidad de seguir viviendo, dale gloria a Dios. Sea agradecido, porque en medio de la tribulación Dios está ahí. Así que José termina en casa de este hombre llamado Potifar, y él comienza a servir en esta casa, y él comienza a ser de bendición. Dice la palabra que en medio de esa circunstancia de servidumbre, Potifar vio que José, todo lo que él hacía era de bendición. Así que él lo puso a cargo de todo en su casa, menos de él y de su esposa. Usted sabe que cuando la gracia de Dios está sobre usted, usted se va a ver bien. Usted se va a convertir en una persona atractiva. No solamente para el sexo opuesto, sino también para las otras personas que tienen planes y sueños y oportunidades. O a usted, como una persona cristiana, alguien no se le ha acercado y dice: ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? ¿O por qué no te metes a este partido político? Mira, tú eres una persona de influencia, tú tienes como una gracia, un carisma. ¿Por qué tú no te metes a hacer esta clase de negocio? Pastor, en el área donde usted está, mire, con toda esa gente en la iglesia, usted pudiera estar vendiendo cualquier cosa. La gente siempre va a ver esa gracia, va a decir: aprovecha esa oportunidad, aprovecha tu posición para bendecirte a ti mismo. Y algo que tú y yo debemos de entender, que la bendición de Dios no está sujeta a la capacidad nuestra, sino a lo que Dios ha declarado para nosotros. Así que la mujer de Potifar se enamora de José y comienza a seducirlo, y comienza a decirle: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y José nada de responder a esto, hasta un día que José se encontró solo en la casa. Yo me imagino que la mujer de Potifar lo planeó todo y le dijo a todos sus sirvientes: váyanse, este es el día que hizo el Señor. Pero ella no estaba declarando para bendecir a Dios, sino para pecar. Y aprovechó y trató de atrapar y obligar a José que se acostara con ella. José sale corriendo de la casa y se escapa. La mujer grita: mira, este hombre, este judío que mi esposo trajo a la casa trató de violarme. Una vez más, otra decepción más. Pastor, pero es que yo estoy orando. José podía decir: pero lo único que yo he hecho en esta vida es tratar de honrar a Dios. Usted no ha dicho eso en algún momento de su vida, en su trayectoria de fe: Señor, lo único que yo hago es tratar de vivir una vida de fe. Señor, lo único que yo hago es tratar una vida de obediencia. José podía vivirse y amargarse la vida y decir: pero Dios mío, lo único que yo hice fue tratar de no pecar, y esta mujer me acusa ahora de violador. Así que José termina preso en la cárcel. Su hermano lo vendieron. Estaba en la casa y decía la palabra de Dios: las cosas estaban bien. La mujer se levanta en contra de él. Él termina en la cárcel. La palabra de Dios sigue diciendo que aún en la cárcel el favor de Dios caminaba con José. Mire, mientras usted le sea fiel a Dios, Dios va a mantenerse fiel a usted. Y aun cuando nosotros somos infieles, dice la Biblia, Él sigue siendo fiel. ¿Sabe por qué? No porque nosotros seamos buenos o porque seamos su favorito, sino porque la palabra de Dios dice que Él ha jurado por su propio nombre bendecirnos, guardarnos y cuidarnos. Cuando miramos a Dios, tenemos que reconocer que Él es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Y por eso tenemos que darle gloria y honra al Señor en todo tiempo. Así que él termina preso en la prisión. En esos años que pasan, que usted puede leer la historia de José,
en una sentada. Usted dice, me siento aquí, voy a leer toda la historia de José, y usted piensa que pasó en unas cuantas horas. Fueron años. Él termina en la cárcel, ahí en la cárcel 2 oficiales del gobierno del faraón terminan presos. Y ahí en la cárcel tienen un sueño donde ellos comienzan a preocuparse, y José le ve y le pregunta, ¿por qué están angustiados? Ellos le dicen, no, es que hemos soñado. Y José le dice, cuéntenme su sueño. Cuando ellos le cuentan el sueño a José, José le explica lo que ese sueño significaba. Así que estos 2 hombres, a su tiempo y al cumplimiento del sueño vuelven a pararse ante el faraón. Uno muere y otro es puesto de nuevo en su lugar de honor. En su salida, José le dice, recuérdense de mí cuando ustedes estén en su reino. Y usted sabe, como toda persona cuando está en momentos difíciles y usted lo ayuda, le dice, claro, cuando yo llegue a ser presidente o síndico de mi pueblo, yo te voy a posicionar. Pero usted sabe que ellos se olvidan. Así que José una vez más termina decepcionado, porque aquellos que él ayudó para que salieran de la cárcel se olvidaron de él. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, y Dios es quien tiene control de nuestras vidas. Y mire, todo lo que nosotros pasemos, aún las dificultades y calamidades, Dios lo usa para nuestra bendición. Así que un día el faraón comienza a tener un sueño, o tiene un sueño donde habían vacas flacas, vacas gordas. Yo estoy tratando de resumirle la historia. Usted tiene que ir a casa y leer toda esta historia con tiempo para que pueda disfrutarla. Y José, y entre la tribulación que había entre el faraón y después los adivinos de aquel entonces, nadie podía encontrar lo que significaba el sueño. Y el copero que fue restituido a su posición después que José le había interpretado el sueño, como que se acuerda y dice, faraón, yo conozco a alguien que puede interpretar sueños. Así que Faraón manda a llamar a José. Y José, cuando se para ante el faraón, él dice, yo no tengo la capacidad de interpretar los sueños, pero el Dios a quien yo sirvo sí. ¿Sabe por qué me da mucha risa eso? Porque muchos de nosotros, después que Dios nos para frente al faraón, dice, no, lo que pasa es que yo estudié. No, lo que pasa es que yo, ¿sabe? Yo leo mucho. Y lo último que se nos olvida a nosotros, quien nos ha guardado todo este tiempo, se llama Dios. Así que José no pensó ni un instante y se atrevió a decir, no, yo tengo una capacidad. Mire, desde joven yo tengo ese don. Lo que pasa es que la gente se ha levantado en mi contra y me ha hecho la vida imposible y me ha hecho la guerra porque no quieren que yo sea más grande que ellos. Él podía decir todo eso, mas sin embargo él dice, ¿sabes algo? Yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero al Dios a quien yo sirvo sí lo puede hacer. Mire, si nosotros tuviéramos una actitud así como la de José, yo no puedo orar por ti y para que tú seas sano, pero el Dios a quien yo sirvo, yo he visto que sana, yo sé que sana, yo sé que salva, yo sé que restaura. Mire, cuando su amiga que se vive quejando de que el esposo, la esposa, los hijos, él le dice, mire, ya yo le iba a decir, dile que ya usted está alto y que no le cuente más. Ese fue en la parte humana, me bajé de la cruz, perdón. Volvamos a la cruz. Cuando esa persona venga donde usted y comience a quejarse, y usted una vez más, el mismo consejo, dígale, ¿sabes algo? Yo no puedo hacer nada por ti. Ya yo no te puedo escuchar más ni te puedo dar más consejo. Pero que tú no eres mi amigo. Sí, yo no puedo hacer nada por ti, pero al Dios a quien yo sirvo puede hacer algo por ti. Esa es la actitud. Pero nosotros muchas veces queremos darnos la de sabio, porque no, yo tengo tiempo en la iglesia, yo me sé unos cuantos textos bíblicos y yo sé qué decir. Aprenda a decir, yo no sé qué hacer, yo no sé qué decirte, pero yo voy a orar por ti, y tú debes de buscar al Dios que sí sabe qué hacer, y el que sí puede sanarte, y el que sí puede resolver el problema en tu casa y en tu matrimonio. Esa es la actitud que debemos tener todo cristiano. Así que José termina frente al faraón
y comienza a explicarle el sueño. Pero no solamente eso, esta es la maravilla de cuando usted le da la oportunidad que la gloria de Dios se manifieste. Él le dice, este sueño significa esto, pero no solamente te voy a dar el sueño, te voy a dar cómo prepararte para enfrentar lo que viene. Cuando tú traes a Dios y cuando tú pones a Dios primero, Dios no te va a dar la respuesta solamente. Él te va a dar las instrucciones para tú sobrellevar esa situación o salir del lugar en donde estás. Así que Dios usó a José de una manera fenomenal, de una manera poderosa. La gloria de Dios se manifiesta al punto que Faraón lo ve y le dice, pero tenemos que buscar a alguien para que ocupe ese lugar y nos prepare para lo que ha de venir. Y todo el mundo comenzó a pensar, ¿quién es el más calificado? Y lo último que yo me imagino que estaba en la mente de José es decir, yo. Mire, deje de estar ofreciéndose o estar posicionándose, deje que Dios lo posicione. Sí, porque nosotros queremos siempre estar buscando gracia con la gente. Y si yo puedo, yo voy, tratando de abrirnos puertas. Pero cuando Dios tiene algo para ti, el diablo no te lo va a poder quitar si tú le crees a Dios. Así que mire, cuando el faraón mira y dice, pero en Egipto no hay nadie que tenga la capacidad de hacer lo que se necesita hacer, tú eres el hombre. Mire, esto es lo más impresionante acerca de Dios. Es que de un día José pasó de prisionero a gobernante. ¿Cuánto tiempo le toma a Dios para hacer el milagro que tú necesitas? Solamente Él tiene que decir la palabra. ¿Cuánto tiempo le toma a Dios para cambiar tu situación? Muchas veces lo que Dios solamente necesita a alguien que diga, yo no sé cómo hacerlo, pero el Dios a quien yo sirvo sí sabe cómo hacerlo. Mire, a Dios no le toma mucho para hacer lo que Él tiene que hacer. En un día Él te puede sacar del pozo más profundo y posicionarte en los niveles más altos de nuestra sociedad, si así está propuesto en sus planes. Dios tiene el poder para hacerlo y tú y yo debemos de creerlo. Mire qué interesante. José sale de la prisión, del calabozo más profundo, y Dios lo posiciona. Pero es interesante porque cuando usted lee la historia y usted lee Génesis 43:32, usted se va a dar cuenta que los egipcios veían a los judíos o a los israelitas como personas no dignas, no gratas, al punto que ellos no siquiera se sentaban juntos en la misma mesa para comer. Pero Dios no le importa de dónde tú vienes. Dios no le importa cuál haya sido tu pasado. Dios quiere bendecirte, y cuando Él te va a bendecir, Él te va a posicionar. Y aunque los leones rujan, aunque la gente se levante en contra tuya, cuando Dios quiere posicionarte, Él lo va a hacer porque Él tiene el poder. La vida de José pasó del rechazo, de la tristeza, del abandono, de la injusticia, a la bendición y al honor. Tanto así que mire, las cosas cambió tanto para José, que cuando él tiene su primer hijo, él lo llama Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. Pero me llama mucho la atención que José diría, bueno, ya no estoy pasando calamidad, no estoy preso, soy número 2. José probablemente dijo, mi familia, los sueños quedaron atrás. Así que él nombra a su hijo Manasés, Dios me hizo olvidar, como manera como que dice, Dios sanó mi pasado, me hizo olvidar mi pasado. Pero hay algo interesante. Usted no se ha encontrado con personas que dicen, no, yo estoy bien, ya no me duele. Hasta que usted se ponga a hablarle de la misma situación y ellos se llenan así, se ponen rojos y comienzan a decir, no, que son unos desgraciados, esto, lo otro. La gente muchas veces, no, ya a mí no me duele, hasta que usted toque esa tecla. José dijo, mi hijo se llama Manasés, Dios me hizo olvidar, ya no hay calamidad, tengo dinero,
tengo poder. Dios me hizo olvidar. Dios le hizo olvidar a él, pero Dios no se había olvidado de los sueños que le había prometido a él. Dios le hizo olvidar, pero no olvidó de que había un sueño que José tuvo en algún momento. Y Dios dijo, yo voy a cumplir mi sueño, porque así es Dios. Los sueños que Dios le había dado a José no quedaron en el olvido. Así que José dijo, bueno, mis hermanos me vendieron, la mujer de Potifar me traicionó o me acusó injustamente, las personas en la cárcel se olvidaron de mí, pero ya Dios me hizo olvidar. Y él dijo, ya yo estoy bien. Pero yo digo que la mayor prueba, o creo que la mayor prueba estaba por pasar. Y la mayor prueba no es que Dios te sacó del lugar donde estabas, sino que Dios ahora te puso en un lugar de influencia y de poder. Y ahora la mayor prueba era, ¿qué vas a hacer cuando tengas el poder en tus manos? Sí, porque mire algo, la gente se prepara para subir la montaña. La gente se prepara y lucha fuerte para llegar al éxito. Pero la mayoría de gente no se prepara para manejar ese éxito. La gente dice, cuando yo sea grande, y ellos dicen, yo tengo un plan, y el plan de ellos está trazado hasta llegar al éxito. Pero la gente casi nunca se prepara para llegar para cuando esté en el éxito, para cuando esté en la posición de poder, para cuando Dios me bendiga, cuando Dios me posicione. Yo tengo que tener un plan. Y no solamente tengo que tenerlo, tengo que pedirle a Dios por ese plan. Así que Dios había llevado a José al nivel más alto en Egipto, y ahora traería a su familia de regreso. Y dice la historia que cuando José le habló de esa hambruna a Faraón, ellos se preparan, la hambruna llega, entonces la gente, la hambruna fue tan grande que la gente comenzaron a viajar a Egipto para buscar alimento. Y entre ese grupo de personas, ¿usted sabe quién llegaron? Los hermanos de José. Y yo lo estoy mirando a todos ustedes porque no se hagan de que los santos. Ya yo veo los pensamientos, porque si todos nosotros pensamos, aquí es donde vamos a bailar de verdad, porque de aquí en adelante yo me la voy a quitar todas las que me han hecho. Mis hermanos, mire, José tenía toda la razón y toda la posibilidad y el poder para destruir a toda persona que le hizo daño. A Potifar, a su mujer, a sus hermanos. ¿Qué usted haría con tanto poder? Usted sabe lo que muchos de nosotros decimos, sin tener poder, eso es que está pagando lo que me hizo. Todos nosotros en algún momento hemos dicho, él está pagando lo que me hizo, ella está pagando lo que me hizo. ¿Sabe por qué? Porque en usted todavía, aunque usted dijo que no le dolía, ya yo estoy sano, usted todavía había una raíz de venganza en su corazón. ¿Sabes algo? Para nosotros poder llegar al lugar que Dios tiene para nosotros, Él no solamente tiene que sanarnos, sino tienes que libertarnos de todo resentimiento y de todo deseo de venganza. Dios no nos va a llevar, Dios no nos va a dar poder a nosotros, sabiendo si nosotros vamos a mal usar ese poder para maltratar a la gente, para abusar con la gente. Así que Dios había preparado y sanado a José para ese momento, y ya él no estaba lleno de ira ni tenía deseo de venganza. Él pudo entender que Dios le había llevado a un lugar para preservar la vida de todo un pueblo. Él entendió que Dios le había guardado para guardarle la vida a su familia, a sus hermanos. Los procesos de la vida que nosotros enfrentamos muchas veces no para destruirnos, sino para prepararnos.
sino para enseñarnos, sino para que nosotros entendamos qué es el dolor y el sufrimiento. Yo hablaba con una persona hace unos días y yo le decía, no hay una cosa que te haga que cree más empatía en ti que la muerte. Muchas veces nosotros decimos, no, yo sé, un dolor en Cristo, morir en Cristo es ganancia, y hablamos, y todo eso es verdad. Hasta que y como, wow, ¿cómo esa persona puede estar en tanto luto? Hasta que se te muere alguien. Y después tú entiendes el dolor que se siente perder a alguien querido. Y tú comienzas y te vuelves empático con las personas. Y comienzas, cuando hay que llorar, tú lloras con ellos, porque ahora tú sabes lo que es el dolor. Tú sabes lo que es el sufrimiento. Pero lo bueno es que Dios nos da la salida aún de esos momentos de dificultad. José aprendió a no mirar los errores, sino ahora a mirar la obra de Dios. José aprendió a decir, ¿sabes algo? Yo no me voy a enfocar en lo que pasó, sino en lo que Dios está haciendo. Por eso él pudo decirle a sus hermanos, ¿saben algo? Ustedes, lo que ustedes hicieron, lo intencionaron para mal, pero Dios lo usó para el bien mío y para el bien de ustedes. Así es cuando Dios te usa, cuando Dios te posiciona. Tú debes de tener la capacidad de decir, aunque te levantaste en contra mía, aunque me hiciste la guerra, Dios usó todo esto para posicionarme y para ahora ser de bendición para ti. Todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que entender de que Dios quiere usarnos, pero antes tiene que sanarnos. Mira, si José hubiese permitido que la amargura de sus hermanos, la traición, el abandono, hubiera arropado su vida, él hubiese pasado a la historia como una persona más que se vengó de lo que le hicieron daño. Esa es la historia popular. Cuando miramos todas las películas de Hollywood, que las películas de Hollywood te dicen, al que te hizo daño, vete y véngate. Y todos nosotros pensamos que somos Rambo o que somos Comando y vamos a acabar con ellos porque ellos nos traicionaron. Pero la palabra de Dios dice, ¿y qué tal si Dios quiere usar todo eso para que yo sea de bendición? Porque Dios muchas veces va a usar nuestras calamidades, nuestra tristeza, nuestro dolor, las traiciones de la gente, para restaurarnos y posicionarnos. Dios tenía un plan para José y para preservar la vida de todo un pueblo. Él tenía el derecho de vengarse. Su ira estaba justificada, mas aún así él entendió de que Dios le había llamado para ser de bendición, para ser un instrumento de bendición para la vida de muchos. José aprendió a poner su confianza en Dios y a mirar la vida desde los ojos de la fe. Dios utilizó todas sus circunstancias para bendecir al pueblo, para bendecir a sus hermanos. Él no se centró en los que le lastimaron, sino en lo que Dios estaba haciendo. ¿Sabe algo? Usted se va a dar cuenta que en los más grandes éxitos de su vida va a suceder algo que va a tratar de traer distracción. Nosotros tenemos que entender de que tenemos que confiar en Dios, ser paciente, soltar todo resentimiento de venganza y de odio, de frustración. Porque de lo contrario, en nuestro momento más glorioso de nuestra vida podemos perderlo o no disfrutarlo porque perdimos los estribos. Hace unos años vimos esto suceder en la televisión, donde el actor Will Smith, en el momento, en el galardón más grande de toda su historia como actor, decide esa noche levantarse y violentar a otra persona. La gente no recuerda el gran premio que él recibió, la gente recuerda la galleta que le dio a Chris. Así nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener mucha serenidad en lo que estamos haciendo, porque Satanás va a tratar en cualquier momento robarte de eso.
Muchas veces Dios nos trae y nos posiciona. Y hay personas, mire, cuántas veces yo veo esto suceder en esta misma iglesia. Personas que vienen y dicen: pastores, en la iglesia donde yo estaba me maltrataban. Pastores, en la iglesia donde yo estaba eran así, eran asados, me dijeron, me maltrataron. Y ellos llegan aquí y Dios les da la oportunidad de olvidar. Pero ellos quieren seguir recordando el pasado. Ellos quieren estar viviendo las cosas malas que le pasaron en la iglesia, en vez de aprovechar y decir: esta es una nueva oportunidad para yo hacer la voluntad de Dios, para que su voluntad se cumpla en mi vida y para que muchos sean bendecidos a través de mí. Hay muchas personas que pierden la oportunidad de disfrutar la manifestación del poder de Dios por estar centrado en sus debilidades, en sus problemas, en lo que pasó, en vez de decir: Dios ha sido bueno, Dios me ha suplido. Tenemos que aprender. Mire, cuando se te daña el carro, y como siempre yo digo, si se daña el carro y tú tienes el dinero para repararlo, dale gloria a Dios. Porque había un tiempo que yo no tenía para arreglar el carro. Hubo un momento de calamidad donde quizás usted no tenía, pero ahora que usted tiene, si se daña el carro y usted tiene, arréglelo, siga riendo, diga: Señor, gracias porque hay para arreglarlo, y siga siendo feliz porque Dios ha sido bueno en medio de la circunstancia. Como les dije, José tenía todo el derecho de vengarse, pero a veces lo que parece correcto no es el camino que Dios quiere que escojamos. Porque la palabra de Dios dice que hay caminos que parecen rectos, pero su fin son fin de muerte. La venganza solo produce muerte. Puede ser muerte física, puede ser muerte espiritual, pero la venganza solo lo que produce es destrucción. Así que Romanos 8:28 nos invita y nos dice: sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Mire, si somos honestos, si no hubiese pasado eso que no pasó, no estuviéramos aquí hoy. Si esta persona no había muerto o fallecido, o si esa persona no se hubiese ido, o si la situación no se había puesto caótica en nuestro matrimonio, no estuviéramos aquí hoy. Así que mira, Dios nos ama tanto, y a aquellos que amamos a Dios, Dios usa todo eso para atraernos, para llamar nuestra atención, porque a lo que Dios ama, Él ha escogido, y la palabra de Dios dice que Él ya los predestinó. Entonces todo esto obra para que usted y yo miremos al cielo y digamos: Señor, te necesito. Dios muchas veces nos deja alcanzar lo que queremos alcanzar, para cuando lleguemos a la cima, para cuando obtengamos el éxito, entendamos de que Dios nos está diciendo: tú me necesitas a mí. Este es un llamado a fe. Dios nos llama a fe cuando dice que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esto es diciéndonos: tienes que confiar en medio de la circunstancia, en medio de las dificultades. Tienes que confiar, tienes que esperar en Dios. Debemos de recordar que hemos sido llamados a caminar por fe y no por lo que vemos. Usted tiene que entender: no, yo tengo que creer en lo que Dios dijo, no lo que yo estoy viendo. Porque nuestra vista es limitada, mas Dios ya vio todo el panorama. Nuestros ojos humanos siempre van a ser tentados a mirar las circunstancias que nos rodean, pero Dios nos llama a caminar en fe, a atravesar el valle de sombra y de muerte, sabiendo que Él estará con nosotros, a aprender a caminar con fe, a caminar y a vivir en fe, porque Dios tiene algo más grande para nosotros. Tu confianza en Dios es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito. Confianza en Dios es lo que nos necesitamos para Dios cumplir su propósito en nuestras vidas. De que confiemos, de que esperemos, de que estemos tranquilos, de que no tomamos la venganza en nuestras propias manos, sino que entendamos de que Dios tiene propósito para nosotros.
También tenemos que recordar que aún ese que te hizo la guerra, el libro de Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las huestes celestiales. Hay demonios que, mire, la pastora y yo hablábamos de esto esta semana. Yo siempre digo esto. ¿Usted sabe a quién el infierno está buscando para agriarte la vida? A esa persona que está cerca de ti. Si usted me ven por allá, o si yo veo un loco por allá afuera y me dice, hey, ese traje te queda mal. Ese tipo está loco. Pero si viene alguien como mi esposa y me dice, bueno, tú te ves raro ahí, sí, parece un pollito mojado, eso me va a trabajar a mí. Satanás siempre va a buscar a alguien que está cerca de ti para agriarte la vida, para que tú, en medio de tu disfrute de lo que Dios ha hecho, tú no celebres. Mira, Satanás muchas veces va a buscar a esa persona cercana a ti para que hable negatividad. Y tú dices, pero ¿cómo esta persona puede hablar así? Y usted, mire, aprenda a saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que todo el que abra un espacio para que la tentación, para que el infierno lo use, el infierno, Satanás anda buscando siempre personas así. Entonces usted tiene que aprender a decir, yo voy a confiar en Dios y entender de que esta guerra no es contra mi hermano, contra mi hermana, sino contra los príncipes de las huestes celestiales. Y muchas veces aún los de la fe se le van a levantar en contra tuya. Aún ese mismo hermano que está al lado tuyo se va a levantar en contra tuya y va a decir cosas para desanimarte, para distraerte. Usted no sabe las personas que han pasado por esta iglesia, que se fueron. ¿Usted sabe por qué? Porque alguien le dijo que se fuera. Vámonos conmigo. Entonces se fueron los dos y los dos se perdieron. Sí, porque ellos te invitan, mira, a ese pastor, a esa iglesia no dan oportunidad. Ellos van a inventar cualquier cosa. O van a decir, no, esa iglesia son modernos, son unos cristianos light. Vamos a buscar de Dios. Hay algunos que yo me recuerdo y son vivencias. Una vez alguien se atrevió a decir, se está hundiendo el barco, sálvate o si no te va a ahogar también. Y han pasado años de eso y todavía seguimos a flote. ¿Usted sabe por qué? Porque esto no se trata de mí ni de la pastora, se trata de Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Así que cuando el infierno se levante en contra tuya, tú te vas a levantar y tú te vas a poner de pie. Y yo le voy a decir, yo le voy a creer a Dios porque Dios está conmigo. Él pelea mi batalla. Él es mi fortaleza. Y aún en medio de las circunstancias te mantendrás de pie. ¿Sabe por qué? Porque Dios juró en su nombre de que Él nos bendecería. Todos nosotros hemos recibido esa bendición que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios fue a hacer un pacto con Abraham, usted sabe lo que Él miró y dijo, yo no puedo hacer un pacto con hombre. Dios no hace pacto. La gente dice que yo hago un pacto con Dios. Usted no tiene nada que ofrecerle a Dios para hacer un pacto. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. ¿Usted sabe por qué? No es porque usted se vista bien, no porque usted venga a la iglesia, no por nada de eso, sino porque Dios es Dios. Y cuando Él juró en su propio nombre. Y ¿sabes algo? Para que esa promesa no se cumpla, Dios tiene que dejar de ser Dios. Y cuando Dios jura por su nombre, tú puedes estar tranquilo que aunque el infierno se levante, que aunque la gente se levante, su palabra se cumplirá en nuestras vidas. Así que usted puede tener la certeza de que se cumplirá. La incredulidad solamente es la ausencia de fe. La promesa de Dios solamente se encuentra en el camino de aquellos que caminan por fe. Mire, lo que usted está buscando, eso que usted sueña,
usted tiene que mirarlo con los ojos de la fe. Si usted lo mira con la vista humana, usted no lo va a poder alcanzar. Todo eso que se ve atractivo a la vista humana, a los ojos humanos, son deseos y son cosas vanidosas de este mundo. Pero cuando usted comienza a ver la vida a través de los ojos de Dios, cuando usted comienza a ver la vida y a decir, ¿sabes algo? Lo que Dios está sucediendo en mi vida, hasta esto Dios lo va a usar para yo ser de bendición. Usted comienza a caminar en fe y la injusticia que le suceda, usted no lo va a detener. ¿Sabe por qué? Porque usted está caminando en fe. Y nosotros los que caminamos en fe, esperamos en un Dios que es fiel y todopoderoso. Entonces no podemos irnos tras el camino de la venganza, porque esto solamente producirá muerte. La bendición de Dios es aquella que nos prospera. Por la fe entendemos que es Dios quien dirige nuestros caminos. Proverbios 3, del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Usted sabe lo que eso significa, confiar en el Señor con todo tu corazón? De que usted no tiene un plan B. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo, iglesia? Hasta que no renuncies a tu plan B, yo no puedo utilizarte. Porque ese mismo plan B que hoy tú dices de que no, es en caso que tú estás diciendo, el día que esto no me funcione, me voy por ese lado. A mí me gusta, mire, el gobernador y actor Arnold Schwarzenegger en uno de esos videos inspiracionales, él dice, yo nunca he tenido un plan B. Y ese es él como ser humano, que ni es un hombre de fe. Y no sé si lo es, pero lo que Dios nos está diciendo, confía en el Señor con todo tu corazón. Cuando tú mires el porcentaje de tu confianza en Dios, debe de decir 100. Y hasta que tu confianza no llegue hasta 100, tú debes de seguir orando para que Dios aumente tu fe. Porque tu confianza, cuando usted confía en Dios con todo su corazón, la palabra también de Dios dice, estad quieto y sabed que yo soy Dios. Hoy, ¿cuántos de nosotros no nos gusta estar quietos? ¿Cuántos de nosotros nos gusta hacer algo? Porque hay un proverbio que dice, según la sociedad allá afuera, ayúdate que yo te ayudaré. Y así que nosotros pasamos la vida ayudando a Dios. Porque según nosotros, Dios es fuerte. Yo canto, Dios es todopoderoso. Él tiene todo el poder, la capacidad. Pero nosotros no pasamos la vida ayudando a Dios. Y hasta que nosotros nos entendamos que es Dios quien va a cambiar a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa, a esa familia, a ese matrimonio, tu economía, no podemos ver la gloria de Dios porque estamos tratando con nuestras propias fuerzas. Si tú no confías en el Señor con todo tu corazón, eso significa de que tú estás tratando de resolver las cosas a tu manera y de la forma que cualquier no creyente las resolvería. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas en tus propios entendimientos. No digas, yo sé cómo hacerlo. Yo le he contado esa historia una vez. En mi segundo proceso de comprar una casa, según yo sabía, porque tomé una clase de real estate, yo sabía cuál era el proceso de comprar una casa. Y yo sometí todos los papeles y todo estaba bien. Y por más que yo sometía papeles, me decían que todo estaba bien. Cuando llamaba en unos días, hacía falta un papel. Hasta el día que yo dije, ¿sabes algo, Señor? I give up. Yo me rindo. El día que yo me rendí y yo le dije, Señor, yo me rindo, que sea lo que tú quieras. Pero créame, yo no lo estaba diciendo con humildad, yo lo estoy diciendo ahora con humildad. Yo estaba diciendo con enojo, Señor, que sea lo que tú quieras, ya yo estoy harto de esto, no voy a tratar más. ¿Sabes lo que Dios me dijo? Eso era lo que yo estaba esperando, que tú te hartaras
que tú te cansaras de tratar con tus propias fuerzas. Déjame eso a mí, Dios te está diciendo hoy. Déjame eso a mí. Por más que trates, no tienes el poder para resolver la situación en la que te encuentras. Aprende a disfrutar la bendición y mi gloria. Y mientras tú disfrutes de la gloria de Dios, deja a Dios que trabaje lo que a Él le toca hacer. Cuando te toque a ti hacer algo, Dios te va a llamar. Dios te va a usar, pero es cuando llegue el momento. Pero mientras tanto, tú y yo debemos de esperar confiadamente y caminar en fe, confiar en el Señor con todo nuestro corazón. El versículo 6 de Proverbios 3 dice también: busca la voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Como yo le dije muchas veces, el camino... ¿Tú sabes por qué nosotros no buscamos a Dios y buscamos su voluntad? Porque todavía en nosotros hay una raíz de venganza. Porque todavía en nosotros hay un espíritu de grandeza. Porque todavía no nos hemos quitado la túnica de muchos colores y creemos que sabemos. Y no buscamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios nos está pidiendo no nos gusta. Porque lo que Dios nos está invitando a hacer y a renunciar, no queremos dejarlo. ¿Cómo te sientes? Tú sabes, aquí esa espalda está acabando conmigo. ¿Cómo estás? Imagínate sobreviviendo. Hay gente que ellos no buscan, no hacen lo que Dios le está pidiendo que haga. ¿Sabe por qué? Porque esa es su excusa. Esa es su túnica. Es que yo soy débil. Es que yo tengo, usted sabe, una condición. Es que me duele aquí, me duele allá. Es que mi hijo, es que mi hija, es que Dios no hizo. Y vivimos buscando una manera, una excusa para no hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Cuando nosotros nos quitemos la túnica y le digamos: Señor, ¿sabes algo? De hoy en adelante lo que tú digas, lo que tú me pidas, si tengo que rendir mi orgullo, lo rendiré, mi altivez lo rendiré. Si tengo que rendir mi estatus social, mi conocimiento, lo haré. Mis preparaciones humanas, todo eso. Usted sabe que, mire, y ya con esto concluyo. Usted sabe, a mí este mensaje me trabajó toda esta semana hasta el día de hoy. Pregúnteme por qué. Porque yo me paré ante Dios y yo dije: Señor, ¿y si yo estoy siendo el obstáculo? Yo mismo, mi actitud, mi orgullo, mi altivez, mi pensamiento de que yo sé, mis años de pastor. ¿Y si yo soy el que estoy siendo el obstáculo y estoy obstruyendo tu propósito en mi vida? Porque Dios tuvo que llevar a José a un lugar donde él rindiera todo lo que él era. Muchas veces Dios tiene que quitarnos todo lo que somos. Tienes que llevarnos al lugar más bajo. Y yo no estoy hablando de que vas a vivir en la calle, de pecado. Yo estoy hablando de que yo tenía, pastor, una posición. Yo era esto, yo tenía otro. Dios muchas veces... Perdemos el trabajo. Las cosas se salen de control. Y comenzamos a vivir en una situación donde Dios no nos abandona, porque tenemos alimento, casa y comida, pero no tenemos nada. Y usted dice: Dios mío, ¿y cómo yo estoy sobreviviendo? Y usted se pregunta todos los días: ¿y cómo yo estoy pagando la renta? ¿Y cómo yo
Y lo que Dios está haciendo, oiga lo que nosotros hasta en ese pensamiento de que de humildad somos altivos y orgullosos. ¿Y cómo yo estoy pagando la renta? Yo. Porque cuando no lo entendemos, no queremos darle ni siquiera el honor a Dios y la gracia a Dios por lo que está pasando que no entendemos. Y yo me ponía a pensar y yo decía, Señor, ¿y si soy yo? Y yo tuve que irme de rodillas ante Dios y decirle, Señor, perdóname. Porque si soy yo el que está obstruyendo para que el ministerio crezca, y si soy yo el que está obstruyendo para que mis hijos, mis hijas, mi esposo vengan al Señor, Señor, y si soy yo el que está haciendo que mis amigos no quieran ir a la iglesia, Señor, y si soy yo el que estoy creando una actitud que cuando la gente me ve a mí no quiere saber nada del evangelio. Porque muchas veces nosotros pensamos que es todo el mundo que se levanta en contra de nosotros, pero muchas veces somos nosotros los que estamos obstaculizando el plan de Dios para nuestras vidas. Y yo le decía, Señor, perdóname. Señor, quítame a mí mismo del lugar que a ti te toca. Ayúdame a pelear con tus fuerzas y no con la mía. Señor, ayúdame a entender de que eres tú y que no soy yo. Muchas veces nosotros tenemos que llegar a ese lugar donde decimos, Señor, de ahora en adelante yo me rindo a ti, yo me entrego a ti. ¿Sabes algo? Eso, rendirse al Señor muchas veces va a implicar yo voy a rendir ese pensamiento de venganza. De que el día que Dios me bendiga, yo me la voy a desquitar. Hasta que tú no rindas eso, Dios no puede usarte. Hasta que tú nos digas, yo soy el más inteligente y yo no puedo andar con gente como esta, Dios no puede usarte. Hasta que tú no entiendas que no es con tu fuerza, sino con las fuerzas de Dios, que la sabiduría que tú has obtenido, el lugar donde tú has llegado, las cosas que tú tienes hoy, es porque la gracia de Dios te cubrió, te llenó y te salvó. Mire, el día que usted le diga al Señor, te entrego a mis hijos, te entrego a mi esposa, te entrego todo lo que soy, mis bienes, mis planes, y usted diga, ¿sabes algo, Señor? De hoy en adelante, lo único que yo voy a hacer es vivir una vida para agradarte a ti y para amar a la gente. Y aún en medio de mi dolor y aún en medio de la traición, usted debe de creer que a usted, que Dios quiere usar para volver a donde esos que le traicionaron, le humillaron, le maltrataron, para salvarlo. Cuando nosotros llegamos a un nivel de humildad de esa manera, Dios sabe lo que va a hacer. Él dice, ahora tú estás listo para ser de bendición. Y el primer lugar que Dios te va a llevar, aunque a ti no te guste, es a ese lugar donde esas personas que te hicieron la guerra hoy puedan ver a Cristo reflejado en ti y decir, ¿sabes algo? Dios realmente está en tu vida, porque aunque nosotros te hicimos la guerra, porque aunque tú te tratamos mal, hoy tú puedes venir y darnos y hablarnos de vida, de esperanza. Iglesia, que no seamos nosotros el obstáculo que está obstruyendo que la gloria de Dios se manifieste. Que no sea nuestro orgullo, que no sea nuestra altivez, que no sea nuestra mentalidad o nuestro pensamiento de grandeza, que no nos deje llegar al lugar que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes algo? Porque el hecho de que nosotros estemos estancados no solamente nos estanca a nosotros, porque mi estancamiento como pastor, créame que no solamente me afecta a mí, afecta a mis hijos, a mi esposa, a mi matrimonio, afecta el ministerio, la iglesia. Mira, yo tengo que entender de que yo tengo que quitarme del lugar y poner a Dios. La pregunta es esta:
es eso que está obstruyendo que la gloria de Dios se manifieste? No, es que yo soy una persona depresiva. Eso no es una excusa. Ya deja de estar poniendo tantas excusas y mira al cielo. Ponte a cuenta con Dios, pongámonos a cuenta con Dios. Entendamos que hay cosas, mire, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y si yo busco la voluntad de Dios, esa voluntad va a hacer que yo sea de bendición en el lugar donde estoy, que yo florezca, que yo alcance nuevos niveles. Pero yo tengo que estar dispuesto a confiar en Dios, porque Dios tiene algo mejor que lo que yo puedo buscarme con mis propias fuerzas. Esta semana yo tuve que ir una y otra vez ante la presencia de Dios. Fue tanto el impacto de esta palabra a mi vida que yo hablaba con la pastora y yo le decía: hay algo en mí que tú creas que pueda estar obstruyendo el plan de Dios para mi vida y para la iglesia, para nosotros como familia. Usted sabe algo, que una y otra vez yo iba ante Dios y me humillaba y le decía: Señor, perdóname. Y yo, si tuviéramos que hacer el llamado o este llamado, yo soy el primero que me paro acá al frente y digo: Señor, quítame a mí. Yo no quiero ser un obstáculo. Iglesia, ahí donde tú estás, yo te voy a invitar que incline tu rostro. Y esta oración o esta conversación entre tú y Dios no se trata de tu esposo, ni de tu esposa, ni del que te hizo daño, ni el que te traicionó, ni de tu economía, ni de tus planes. Se trata de ti y de Dios. Se trata de cómo vas a responder a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Puedes seguir esperando la oportunidad para vengarte, o tú puedes renunciar y dejar que Dios entre a tu corazón y te sane. Tú puedes dejar que Dios entre a tu vida y te devuelva el gozo, te devuelva la paz, la esperanza. Hoy es el mejor día para que nos pongamos a cuenta con Dios, para que le digamos: Señor, hoy me quito yo del lugar, hoy yo te rindo mi actitud, hoy yo te rindo mi espíritu de grandeza, hoy me quito yo la túnica de muchos colores, a ti porque te necesito.